Que el Señor le bendiga, mi hermano, mi hermana, hermanos que están siguiendo esta secuencia de estudio de las cartas de Pablo. Ahora ya en septiembre continuamos con esta primera carta de Pablo a Timoteo y, y esta ya comienza con la advertencia contra las falsas doctrinas, ¿ya? Para esto vamos a leer primera de Timoteo desde el verso 3 hasta el verso 7. Amén. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Ahí ya como que vemos la personalidad de Pablo, ¿ah? De inmediato ahí hablando y tratando esta situación. Vamos a orar al Señor y luego vamos a comenzar con este espacio ahí de los versículos del primer capítulo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, le doy gracias por la bendición, Señor, de su palabra. Yo pido que por medio de esta palabra usted ministre nuestras vidas, porque nosotros le necesitamos y reconocemos, Señor, que dependemos absolutamente de usted y que por medio de esta palabra usted ministre nuestras vidas. Oro por los hermanos que están pasando situaciones difíciles, los que están pasando por complicaciones, Señor, en la salud. Hay algunos hermanos y hermanas, Señor, que están allí para ser intervenidos. Y yo ruego, Señor, que usted salga allí al encuentro, que usted haga la obra, haga misericordia, Señor, en cada situación, Señor, que se está viviendo. Padre, usted es el que tiene el control de todas las cosas. Y en esto, Señor, le doy gracias porque usted sabe, Señor, lo que es necesario en este tiempo para cada uno de nosotros. Oro por los hermanos ahí que están en sus sillones, Señor, las familias que están escuchando este momento. Y pido que sea la bendición suya sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a pasar ahí al versículo 3. Vamos a ir ahí desglosando ahí verso a verso esta carta de Pablo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En la versión moderna, la TLA, esta TLA se llama Traducción Lenguaje Actual y es una especie de paráfrasis ¿ya? De los versículos. Es una buena Biblia cuando uno lee, quiere entenderlo un poco mejor, se va a esta versión que lo explica en un lenguaje bien sencillo. Mire, dice aquí: cuando me fui a la región de Macedonia te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Mire, realmente, bueno, cuando vimos anteriormente, cuando empezamos esta carta, Pablo da a entender en los primeros versículos, de hecho en el primer versículo, que su llamado no fue una opción, ¿ya? Él hace ver, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, ¿ya? Y este por mandato de Dios nos hace ver que en consecuencia él no tenía más opción que obedecer el llamado de Dios, ¿ya? Pero cuando habla con Timoteo en condescendencia con el hijo en la fe, que vamos a ver cómo lo trata así, él lo trata de esa manera, comienza con un como te rogué, como te rogué, como te pedí, es como un favor. Y Pablo tiene muy claro cuando es el Señor el que manda y cuando él lo hace en la forma personal.
el Señor manda y dice, se me ordenó esto, pero a Timoteo le dice, te rogué que te quedaras en Éfeso. Pablo realmente tiene la preocupación de saber que Timoteo está solo, ante personas que debe cuidar, alimentar, atender, que es el ministerio pastoral. Y por eso él tiene esta preocupación. Y en más de alguna ocasión hace ver el deseo que tiene de ir a verlo de nuevo, de ir a ver cómo están las cosas. Sí, yo veo en él un corazón ahí pastoral hacia Timoteo, hacia Tito, que ya vimos, y le dice, por ejemplo, en el 3:14 de esta primera carta, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Oiga, conociendo las dificultades que habían ahí en esa iglesia, el deseo de Pablo era ir a ver a su discípulo amado, a su hijo en la fe. Tengo la esperanza de ir pronto a verte. En el capítulo 4, en el verso 13, otra vez le dice, entre tanto que voy. O sea, mientras tanto, ya, en la espera de que nos volvemos a juntar, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, entre tanto que voy. Y en esto yo pienso el corazón de paternal de Pablo hacia Timoteo, porque tiene esta preocupación, le rogó que se quedara allí y ahora le dice para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, para que mandases a algunos. Este algunos parece un poco despreciativo, ¿ya? Algunos, ¿ya? Que no tienen tanta importancia en realidad, porque él ni siquiera los menciona, dice algunos, ¿ya? Que andan allí y enseñando esta diferente doctrina a lo que él ya había enseñado. Entonces, y esto es lo preocupante, ¿ya? Porque en realidad está claro que no hay otro evangelio. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ya? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pervertir lo que ya está enseñado, es contaminarlo, ¿m? Es contaminar la pureza del mensaje del evangelio. Oiga, pienso yo, en este tiempo Pablo estaría, pero yo no sé, se habría desmayado varias veces de ver cómo tanta mentira se ha entremezclado entre el mensaje del Evangelio. Oiga, tanta cosa, manipulación, ¿ya? Palabras motivantes solamente, palabras para sacar dinero, mentiras de respecto a la doctrina, a la enseñanza. Oiga, a veces yo de verdad me sorprende, a veces la cantidad de barbaridades que se dicen, la cantidad de barbaridades. Ahí me gusta seguir un hermano que enseña la palabra de Dios, la verdad, eh, y siempre él toma algunos mensajes, palabras maldichas y dice, mire, un cara a cara, dice, este pastor dijo esto, la Biblia dice esto. Entonces él siempre está buscando y viendo. En realidad a veces me gusta escuchar primero lo que dice el pastor dijo y yo paro, me voy a escuchar ahí qué dijo para saber si yo encuentro el mismo error. Y a veces son cosas demasiado obvias, demasiado mal explicados, sacados de contexto, versículos. Un pastor así más o menos conocido, enseñando a la iglesia que Dios no tenía el control de todo, ¿no? Que habían cosas que Dios dejaba nomás y que hay cosas que en realidad pasaban y él no las quería. Yo digo, ¿cómo? Y este hermano decía, mire los versículos, y claro, los mismos pasajes que pensaba yo, los mismos decía él y aún más encontró otros mejores. Entonces, yo digo, hay tanta mentira. Y Pablo tenía esta preocupación de ver que Timoteo tenía que enfrentar a algunos
que estaban enseñando un mensaje diferente, aunque no hay un evangelio diferente, pero pervertir lo que ya es la palabra del Señor. Fíjese que en el capítulo 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Oiga, este nada sabe es realmente categórico, ¿m? Está envanecido. Algunos suavizan el mensaje para justificar a veces la liviandad o la mundanalidad eh, que tienen en sus vidas. Sí, porque el Evangelio, oiga, es demasiado claro, es drástico. Si uno lee las escrituras, no hay términos medios. Dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, aquí no hay tibieza. ¿Ah? El que conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. El Señor así lo dijo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere seguir, oiga, niéguese a sí mismo. Entonces la palabra del Señor es clara respecto a cómo nosotros debemos llevar el Evangelio. Entonces muchos predicadores, para simpatizar a veces con la audiencia, suavizan el mensaje. Y en esto yo debo decirle, la palabra del Señor es demasiado clara. Estamos viviendo tiempos finales y no es tiempo de jugar al Evangelio. Entonces Pablo tiene esta preocupación. Le dice a Timoteo, oye, manda a esos que no enseñen diferente doctrina. Mire, luego en el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La palabra de Dios para todo, una versión moderna, diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realizó solo por la fe. Oiga, que se dejen, ¿ya? No, que no se interesen por cuestiones, por leyendas, por fábulas, eh, que al final acarrean solamente discusiones. Dice por cuentos de vieja, no lo digo yo, lo dice ahí Pablo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Oiga, eh, con el auge que están tomando algunas cosas en este tiempo, ¿m? Las fábulas profanas, ejercítate para la piedad. En Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En 2 Timoteo 4, y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe? Veía una noticia. México, en su legislación, iba a poner una frase con lo cual daba a entender que los avistamientos de objetos voladores no identificados eran de seres extraterrestres, que hay seres extraterrestres que quieren hacer contacto. Oiga, y yo decía, ¿y este auge que ha aflorado ahora con afirmar y crear una convicción de seres de otro planeta? Y decía yo, el enemigo está poniendo un pensamiento de cuestiones que no son ni siquiera demostrables, teorías. Ahora entrevistan a un escritor ahí ateo que habla y explica la Biblia, pero todo con figuras de platillos voladores. Sabe, yo decía, y ahora él está allí en el auge diciendo, no, sí, se van a desclasificar todas las cosas que yo he dicho en los libros y que han dicho que son fantasías y ciencia ficción, dijo, pero ahora se van a desclasificar y van a ver que yo tenía razón. Y oiga, están entre nosotros, dice. Yo decía, Señor, y muchos cristianos van a apartar su oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Una hermana tuvo una experiencia, me contaba ahí hace una semana, y el Señor ahí a ella le mostró, ella pidió, necesitaba una confirmación de Dios, tenía tanta información, Señor, aclárame, y el Señor ahí en la noche
no recuerdo si fue una visión, un sueño, pero le habló y le respondió y le mostró, mira, esto lo hice yo, y le mostraba la creación, esto lo hice yo, esto lo hice yo, y de pronto le muestra un ovni, un objeto volador no identificado, le dice, esto no lo hice yo, esto no lo hice yo, le dice. Y ella quedó súper clara con eso. Ahora, obviamente, le digo yo, el enemigo ahora está procurando poner otras verdades, confundir el evangelio, llevar eh, esto a teorías y apreciaciones personales. ¿Sabe? Cuando Pablo habla esto de que se meten en la genealogía, no se refería a la genealogía judaica, se refería a lo que ellos después llamaron la lista de emanaciones gnósticas. Ellos buscaban una línea espiritual, una cuestión súper extraña estaban haciendo allí en ese tiempo. Y decía, acarrean disputas más que edificación de Dios, acarrean disputas más que edificación. Y esto ya había sido profetizado que iba a suceder así. Las escrituras ya lo declaraban en el libro de Hechos. Dice, y de vosotros mismos, Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A los discípulos. Entonces, Pablo tiene esta preocupación realmente importante. Por eso, así te encargo ahora. ¿Ah? Así te encargo ahora. Así termina esta palabra. ¿Ah? Así te encargo ahora. Ten cuidado con esto, lo que está pasando. Pasamos al 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de mi instrucción, lo que Pablo está diciendo, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. El propósito, el objetivo de lo que yo te estoy diciendo, porque tú debes encargarte del rebaño. Y primero, lo primero es el amor. Lo primero es el amor. Y uno debe mirar con amor a los que están allí, a los que son parte de la congregación. Mirar con amor. Por eso Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, es lo primero, y él se da cuenta que las enseñanzas diferentes del Evangelio producen contienda, no edifican. Y en estas palabras de inmediato uno dice, no hay amor, porque está dañando a la iglesia, está lastimando a la iglesia con palabras que no edifican. El objetivo de lo que te estoy diciendo, dice, es para que tú te encargues del rebaño, primero con amor, un corazón transformado y purificado por la fe. Sí, Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, tengamos nosotros esta buena conciencia o una conciencia librada de culpa. Le dice, no debe ser hipócrita. Debe haber amor genuino, debe ser de verdad lo que estás hablando. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjese que Pablo todo lo lleva al amor, a lo que debe haber en realidad, lo que debe haber en el pueblo de Dios, amor. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo en amor. O sea, entendiendo de que nuestro propósito es edificar, no dañar. Entonces, a veces por decir palabras que causen impacto,
a veces hacen más daño, más daño. Sí, es por decir cosas a veces que en realidad no tienen esa connotación. Me hacían ver ahí que cuando una persona dijo, eh, tengo una palabra profética, esta será una buena semana o una semana bendecida. Oiga, cuando me lo dijeron, yo no estaba ahí. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo decir tengo una palabra profética, esta será una buena semana? Entonces el hermano me decía, pucha, ha sido la peor semana. Entonces, es por decir algo, ¿ah? Algo grandilocuente, a dejar así algo, pero en realidad uno debe hablar en amor, sabiendo que voy a edificar, no que voy a destruir o voy a crear una falsa expectativa de algo. No fingida, no ser hipócrita, tener amor por encima de todo. Y aquí habla, ya, aquí una fe, dice, una buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Se apartaron. Algunos. La, la PDT dice, algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. En una traducción bien actualizada diría, algunos se descarriaron. Algunos se descarriaron. Aquí dice desviándose algunos. En la otra versión dice apartado, se han apartado. Entonces tenemos que considerar, hermano, lo que hoy estamos viviendo. En primera de Timoteo, mire, en la primera parte, lo cual profesando algunos se desviaron de la fe, lo cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y es triste ver, hermano, gente que en realidad uno pensaba humanamente que serían algo importante o enseñadores, pero al final se desviaron de la fe. Sí, se desviaron, se apartaron, pierden ahora el tiempo hablando cosas que no sirven para nada, absolutamente para nada. Por eso, en esta senda, ya, esta senda, la doctrina de Cristo es una palabra firme, clara, precisa, de verdad. Es una palabra derecha. En Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, para que lo cojo no se salga del camino. Entonces ahí es donde debe estar el hincapié de hacer que podamos caminar en la senda del Señor, podamos caminar en la senda del Señor, en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque algunos, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, queriendo ser, oiga, ¿cuánta gente no pretende cosas que no son? Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Ay, Pablo sabe, es bien claro en esto, ¿ah? Es muy claro en esto, porque están ellos metiéndose en fábulas, en leyendas, y lo único que pasa con esto es que se apartan de la verdad. Quieren ser algo en Cristo, pero no quieren pagar el precio del llamado. Muchos buscan acortar camino, ¿ah? Pero en realidad con el Señor no se puede jugar. Y algunos están ahí esperando y alargando el tiempo de obedecer el llamado del Señor, eh, y al final, yo digo, el Señor conoce.
quieren ser, pero no quieren pagar el precio. Quieren figurar, pero no quieren sembrar un tiempo de dedicación. Quieren que pasen cosas, pero no están en obediencia. Entonces les gusta la aprobación de la gente, pero más importante es ser aprobado por Dios. Por eso en Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y esto, mis hermanos, hay personas que han estado tan bien en el Evangelio y de un momento a otro se apartan del camino de la verdad y dejan lo que el Señor debe completar. Y en esto a veces lastiman a tantas personas que, que estaban mirando en ellos un testimonio de algo que al final nunca fue. Por eso la preocupación de Pablo, este mandato, esta solicitud. ¿Por qué? Porque él veía que muchos se estaban apartando. Pero el próximo jueves vamos a continuar diciendo, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Vamos a orar al Señor. Y yo ruego que el Señor allí se glorifique también sobre su vida. Tenga confianza, escudriñe la palabra, lea. Si sale algún versículo, usted busque. Ahora hay tantas cosas maravillosas para poder estudiar la Biblia. Y si usted tiene un computador, se mete en Google y pone la pregunta y tiene que saber discernir una buena respuesta, que sea bíblica. Use la tecnología, pero para la gloria de Dios. Hay aplicaciones que le leen la Biblia o capítulo por capítulo. Entonces, ni siquiera usted puede decir, no, es que la letra es muy chiquitita porque se la leen. Entonces, hay que buscar tener más comunión con la palabra del Señor. Amén. Así que, hermano, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor ahí tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego por cada uno de mis hermanos que está siguiendo escudriñando las Escrituras. Y yo pido que cada uno de ellos sea uno de esos escudriñadores, que estén buscando, escarbando, hasta encontrar lo precioso que siempre usted tiene allí para cada uno de nosotros. Pido, Señor, que tengamos sensibilidad espiritual para mirar y ver lo que realmente usted está haciendo en este tiempo. Sé que estamos viviendo tiempos finales. Chile está viviendo un proceso que se ve tan difícil de superar, pero Señor, yo sé que en todo esto usted tiene el control y ha de hacer, Señor, en medio de su pueblo un testimonio, Señor, un testimonio de que Cristo vive. Señor, yo le doy gracias por todas las iniciativas, Señor, evangelísticas, por el grupo de hermanos que sale a predicar a la calle todos los días domingo, Señor, dejando de lado tantas cosas que a lo mejor otros hacen ahí a las 4:30 de la tarde, a las 4:30 de la tarde ellos ya salen a predicar. Y yo pido que la gracia de su presencia esté sobre la vida de mis hermanos, que son valientes, Señor, y dedicados. Yo ruego que usted se glorifique. Oro por cada familia y pido que sea usted, Señor, haciendo la obra sobre cada vida, sobre cada corazón. Señor, gracias le doy por poder escudriñar esta carta y ruego que usted, Señor, nos ayude cada día a llegar, Señor, estar dispuestos y preparados para hacer lo que es su voluntad. A usted, Señor, le doy la honra, la gloria y la alabanza y ruego que usted, Señor, se glorifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Recuerde que este viernes hay reunión de matrimonios en la iglesia a las 7 de la tarde. Llegue temprano, ahí están los hermanos, comparten. Fue bien bueno el ambiente, la camaradería, la forma ahí de estar los hermanos juntos. Así que le invito, reunión de matrimonio, familia de Dios,
a las 7 de la tarde el día viernes. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.